Todos hemos escuchado sobre el regreso de Jesús, pero ¿sabemos realmente cómo será este maravilloso acontecimiento? ¿Cuáles serán las consecuencias de su segunda venida? ¿Será que cuando lo veamos en las nubes del cielo, tendremos una segunda oportunidad de arrepentirnos? ¿Existirá realmente un juicio? La Biblia responde esta y otras interrogantes a través de Verdades para el Tiempo del Fin, que aquí comienza por Radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría poder reunirnos nuevamente con ustedes en su programa Verdades para el Tiempo del Fin. En este caso, en nuestra casa estudio, acá en Radio Nuevo Tiempo Coyhaique, que salimos al aire a través de la 107.5, a través de las plataformas de streaming, a través de las redes sociales. También estamos en este momento conectándonos y les damos también a ustedes la bienvenida en YouTube a través de nuestro canal Adventista Distrito Aysén y en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y hoy día un tema relevante. Estamos ya en el capítulo número 4, el milagro del nuevo nacimiento. ¿En qué consiste este nuevo nacimiento? ¿Es factible que nazcamos nuevamente? Es lo que vamos a averiguar en esta tarde de sábado junto al pastor Iván Parra, quien nuevamente me acompaña. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido una vez más a Verdades para el Tiempo del Fin. Hola Rodrigo, ¿cómo estamos? Agradecidos del Señor de poder estar también una vez más acá junto a ustedes, queridos amigos, dispuestos a compartir un poco más acerca de este importante tema, la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento como un milagro. Un milagro, así es, y es lo que vamos a ir introduciendo, vamos a ir avanzando, vamos a ir revisando diversos versículos de la palabra de Dios. Y pastor, como es tradición en nuestro programa, queremos pedirle que nos pueda guiar en una oración para ya comenzar con el estudio. Muy bien, vamos a orar. Eterno y buen Dios, queremos agradecerte porque en esta hora podemos disponer de un tiempo para abrir tu palabra. Queremos pedirte que tú estés con nosotros, que nos des la claridad, la disposición para entender la importancia del tema que hemos de tratar en esta hora. Hemos de entender un poco acerca de tu palabra, ese nuevo nacimiento, y queremos pedirte que esto pueda ser una realidad en cada amigo, en cada persona que pueda escuchar esta temática. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya estamos listos y dispuestos, queridos amigos. Esperamos que tengan sus Biblias a mano, la guía de estudios de Verdades para el Tiempo del Fin, y comenzar entonces con este repaso del milagro del nuevo nacimiento. Pastor, dentro de esa contextualización, ¿es factible que exista un nuevo nacimiento o cómo un hombre podría nacer de nuevo? ¿Qué es lo que nos está planteando este tema en la tarde de sábado? Bien, Rodrigo, es importante para responder un poco esta pregunta, ir a la Biblia, ¿cierto? Y vamos a basarnos, por lo menos en esta primera parte, en una entrevista que tuvo el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo. La Biblia dice que en Juan capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante, que Nicodemo era un hombre de los fariseos que era dignatario de los judíos y él vino a Jesús de noche. Él vino de alguna manera con una intención, podríamos decir, específica, puntual. Quizá su idea no era cambiar de vida, su idea no era tener un recomienzo, pero él quería, entre otras cosas, quizá tener un diálogo más teológico, podríamos decir. Él era un maestro judío, él era un entendido en la Escritura, enseñaba a otros, pero había algo en su corazón que lo inquietaba. Y me llama poderosamente la atención porque él comienza, podríamos decir, halagando, buscando un poco un acercamiento con Jesús, y es lo que dice el versículo 2, ¿no? Él dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en eso el versículo 3 dice: Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí comienza, digamos, ese principio, Rodrigo, ¿no? La necesidad de entender cuál es ese reino de Dios y cómo es nacer de nuevo. De hecho, ¿no? Claro. Quizá para algunos nos puede generar confusión, o para algún amigo que esté escuchando puede generarle confusión. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Ahora, en el caso de Nicodemo, de alguna manera también le genera una inquietud, y es lo que dice el versículo 4. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro. Y esa, digamos, es la gran inquietud, o la gran temática que hemos de considerarnos. Cómo una persona, digamos, que ya lleva una vida, que lleva un estilo practicado, ¿cierto?, puede nacer de nuevo. Pero es crucial entender que este nacimiento Jesús lo ilustra.
¿no? Y hay algunas figuras que hemos de considerar, pero aquí hay un precedente, ¿no? El hombre quiere acercarse con algunas cosas distintas, pero Jesús no se distrae con eso, Jesús no argumenta, no contrarresponde al hombre, va a la necesidad de la persona. Podríamos entender lo siguiente, Rodrigo, estamos ante el escenario de alguien que tiene una necesidad y que Jesús, entendido, dada la inteligencia emocional que tenía Jesús y por supuesto, siendo el Hijo de Dios, atiende a esa necesidad y por eso va directamente a ese comentario. En realidad es una invitación que le hace. Necesitas de alguna manera nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es interesante lo que menciona Pastor, porque aquí podemos observar que hay una intención por parte de Jesús de poder restaurar una persona. Sin embargo, esto no puede ocurrir si es que no hay un visto bueno, no hay un consentimiento por aquella persona. Y en ese contexto también nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo nacimiento, este viento que también muchas veces Jesús hace la parábola en que nosotros no lo podemos ver, pero sin embargo los cambios están allí y son palpables? Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Perfecto, ¿cierto? Esa fue la misma pregunta que de alguna manera Nicodemo se hizo. Y a partir del versículo 5, quienes tenemos la Biblia, Jesús menciona algo muy importante. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y me detengo acá un poco porque Jesús está aclarando algo muy importante. Él está diciendo que hay dos cosas, nacer del agua y del Espíritu, ¿cierto? Ahora, cuando entendemos esto en perspectiva, podríamos decir de que Jesús está invitando a Nicodemo a que pasara por una experiencia que él mismo pasó. En este caso, nosotros podemos remitirnos a la misma experiencia de Jesús allí en el comienzo de su ministerio. Él se bautizó, ¿ya? Y él se bautizó no porque lo necesitara, porque él era el Hijo de Dios, sin embargo, con un propósito especial, y era el darnos ejemplo, el mostrar el camino que debe seguir toda persona para nacer de nuevo. Él se bautiza. De hecho, allí se conjuga ese fenómeno. Él se bautiza, ¿cierto? Es sumergido. Cuando sale del agua, dice que el Espíritu Santo viene como paloma y venía sobre él, ¿ya? Y entonces aquí cuando Jesús le habla a Nicodemo, le está diciendo, necesitas nacer, y cuando una persona nace de nuevo, esta es la manera, ¿no? Nacer del agua y del Espíritu. Ahora, la Biblia claramente más adelante menciona que esa es una de las formas o la manera real como una persona externaliza su confianza o su deseo de tener una nueva vida. Es el punto inicial entonces de esta nueva etapa que comienza. Justamente, es el punto inicial de una nueva vida para una persona que desea tener en este caso su vida anclada en Jesús. En consecuencia, esto no podría ser por propia iniciativa, no podría generarse ese cambio por más voluntad que tenga el hombre, si no es de la mano del bautismo. En consecuencia, estamos hablando y estamos frente a un milagro en esa instancia, en ese momento que ocurre ese bautismo, producto del descenso del Espíritu Santo. Ok, hay algo importante, ¿no?, que tiene que ver un poco con la pregunta anterior, uniendo un poco, y es lo que ocurre, ¿no?, o lo que sigue diciendo la narrativa, porque entonces el versículo 6, ¿cierto?, ante esta invitación dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús contrasta acá, y fíjense que ahora pasa a un poco a lo que introducía Rodrigo en relación a la pregunta, ¿no? No te maravilles de lo que te dice, porque es necesario nacer de nuevo. Jesús lo plantea como una necesidad. Toda persona indefectiblemente necesita nacer de nuevo, y comienza aquí esta figura del viento, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Cuando dice, y aquí hay una figura interesante, el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el viento, dice acá, hay percepciones, ¿no? Aquí entra Jesús a describir percepciones. Dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sientes su sonido. Claro. ¿No? Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, la vida de esta persona tiene una causa, tiene una centralidad, una razón de ser totalmente distinta. Y eso, digamos, era el énfasis que quería poner Jesús acá, ¿no? De hecho, Nicodemo podríamos decir que todavía a esas alturas quedó confuso, ¿no? Porque le pregunta en el versículo 9, ¿no?, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cierto? Jesús después sigue aclarándolo un poco, pero vale la pena detenerse en esto y pensar, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es decir, desde nuestra humanidad, la persona se sostiene, se lleva adelante no por su fuerza, sino por la fuerza de Dios.
En ese contexto, pastor, vamos a dejar planteado para el próximo bloque, en consecuencia, si puede marcar esto el inicio para ser salvo, si esto es el único requisito para ser salvo o hay algo más que hacer. Es lo que vamos a responder junto al pastor Iván Parra en nuestro próximo bloque. Recordarles, queridos amigos, que ustedes que están sintonizando la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, pueden también sumarse a las suscripciones de nuestras redes sociales en lo que es YouTube, en Adventistas Distrito Aysén, y en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Vamos a dejarlo en esta pausa musical y enseguida volvemos con más, con la temática de este sábado. Dentro de las organizaciones que son patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día está el Club de Aventureros, que desde 1950 promueve principios cristianos y actividades para los niños. Hoy son 3 millones de miembros por el mundo, sin distinción de colores, fe ni clase social. El Club de Aventureros Quemuel de la Patagonia invita a todos los padres a traer a sus niños acá en Ignacio Serrano 466. Vive experiencias, vive emociones con el Club Quemuel de la Patagonia.
Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube Adventistas Distrito Aysén. Estamos de vuelta en su programa Verdades para el Tiempo del Fin, hoy día con el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, analizando milagros del nuevo nacimiento ya en lo que es el capítulo número 4 de esta temporada, y esperamos que ustedes puedan estar sacando el máximo de provecho de este repaso de la lección, y estamos analizando lo que implica este nuevo nacimiento desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos explica, y cómo esto va transformando las vidas de las personas, de los cristianos que comienzan un nuevo caminar. Y en ese contexto, pastor, quiero hacerle la siguiente consulta, porque a lo mejor muchas veces se hace esto. ¿Es necesario como requisito para ser salvo este nuevo nacimiento, y en consecuencia es lo único que la persona que está aceptando a Cristo tiene que hacer, o tiene que en consecuencia hacer nuevos trabajos, nuevas obras para poder ser salvo? Partamos por lo siguiente, Rodrigo. El nuevo nacimiento no lo podemos conseguir por nosotros mismos. La palabra del Señor dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Cuando una persona reconoce que Dios tiene un plan para su vida, entonces entiende que aunque esto pareciera ser un asunto netamente externo, como es a lo que estamos entrando, el bautizarse, implica muchas cosas para su vida. ¿Qué implica? Implica que a partir de ese momento su vida está anclada en el Señor. Implica que entonces es una muestra o una evidencia externa de que cree en el Señor. ¿Cómo es esto? Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí hay dos cosas: creer y llevarlo a consumación. Se deben cumplir las dos condiciones. Las dos condiciones, claramente. ¿Por qué? Aquí hay una comparación, Rodrigo, ¿no? Santiago, en el capítulo 2, dice que aún los demonios creen y tiemblan, porque ellos conocen quién es Jesús, conocen, digamos, algunas cosas en relación a Dios, pero ellos ni se arrepienten ni se bautizan. Claro. Por lo tanto, esa es la gran diferencia con las personas, porque las personas sí, además de creer, podemos actuar y hacer algo. Es cierto, todo lo demás, porque aquí le citábamos, ¿no? Juan capítulo 1, donde dice que Dios es el que da la potestad de que seamos considerados hijos de Dios, pero esa potestad está en virtud de nuestra aceptación. Es decir, Dios tiene, podríamos decir, algo servido, un panorama para nosotros, pero Él no va a poder hacer más de lo que nosotros aceptemos. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Yo puedo creer al llamado o responder al llamado del Señor, pero necesito manifestarlo, y la única forma, podríamos decir, aunque es un acto externo, vuelvo y repito, es a través del bautismo, como un testimonio público de mi fe, y esto entraña, ¿cierto?, un comienzo o una nueva etapa con Jesús. Y en ese contexto, pastor, desde el momento en que se genera el bautismo, la aceptación por parte de aquella persona que conoce el Evangelio, ¿existe algún caminar trazado de conversión que nosotros digamos si verdaderamente esa persona está convertida y no es solo de apariencia, que muchas veces también es sumamente complejo aquello, porque a lo mejor vemos caras pero no vemos corazones? Uh-huh. Por lo tanto, ¿tiene alguna explicación ese procedimiento de conversión, o la verdad que cada uno tiene una vida o una experiencia cristiana distinta? Bien, vamos a responder con un texto bíblico, y me gustaría que consideramos lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿no? Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿qué ocurre, no? Aquí hay un asunto importante en este versículo, ¿no? El poder vivificante de la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros estamos claros, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de conversión. Sí. Entonces, la manera como yo puedo seguir en sintonía con el cielo y en otras palabras, recibir
esa, podríamos decir, esa renovación del bautismo del que participo en una vez específica, es a través de esa relación, a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo? En este texto está diciendo que esa simiente llega a ser incorruptible cuando pone en práctica los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, ante la pregunta de Rodrigo, ¿no? ¿Puede ser distinta la experiencia de una persona? Sí. ¿Por qué? Porque si la persona, se bautizó, creemos de que hay una obra del Espíritu Santo allí en su corazón, previo a esto, ¿cierto? Pero de allí en adelante la persona no hace más, es decir, no sigue en sintonía con el cielo, no busca comunión con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración, será difícil, estimado Rodrigo y estimados amigos, que la persona crezca espiritualmente. Será difícil que la persona continúe en un desarrollo espiritual normal que es, digamos, lo esperable en una persona que sigue en Cristo. Por eso cobra sentido cuando dice el versículo, no somos de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, la vida de Cristo, el poder de Cristo obrando a través de su Santo Espíritu es fortalecido, es cimentado en nosotros más bien a través de su palabra como una acción permanente. No olvidemos eso, es una acción permanente de vida y de permanencia. Y por lo tanto, todo lo que marca un antes y un después, vemos que esto es muy similar al desarrollo de una persona desde su nacimiento, ¿no es cierto? Si no se alimenta, claramente va a fallecer, y en este caso, si no se alimenta la palabra de Dios, no va a crecer espiritualmente y no se va a fortalecer en los principios que usted nos menciona. Exactamente. Por lo tanto, dentro de eso, el caminar que pueda tener cada uno, sin duda ya sabemos que es diferente. Y la forma en que nosotros conocemos a Dios también es sumamente diferente. Es decir, dentro de eso, mi experiencia suya con la mía, obviamente la manera en que conocimos a Dios son distintas. Y eso también lo refleja la Biblia a través, por ejemplo, de la experiencia que tuvo con Zaqueo, que sin duda tiene un comienzo bastante importante, impresionante. Si nos puede compartir un poco la historia, pastor. Correcto. Amigos, la Biblia dice, en Lucas 19:10, nos relata un poco esa experiencia. Dice que Zaqueo, hay algunos detalles allí, ustedes lo pueden leer con tiempo, yo voy a mencionar algunas cosas puntuales. Zaqueo era un hombre, era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿cierto? Y dado su oficio, estas personas no gozaban de no muy buena fama. Ellos eran considerados, aunque eran judíos, ellos eran considerados ladrones, personas sometidas a la usura, y en esas condiciones, Zaqueo escucha hablar de un hombre llamado Jesús. Ese es el antecedente. Él escucha hablar de un hombre llamado Jesús y el capítulo 19 de Lucas dice que él procuró ver a Jesús. Sin embargo, dada la fama que ya por aquellos días gozaba Jesús, no lo puede ver debido a la multitud y a otro detalle, Zaqueo era bajo de estatura, ¿cierto? Él procura ver a Jesús y se sube a un árbol. A un árbol sicómoro, y estando allí en la altura del árbol, él quiere simplemente, o de su mirada, él se conformaría solo con ver a Jesús. Sin embargo, para sorpresa suya y la de todo su entorno, cuando Jesús pasa, él levanta su cabeza, lo mira y le dice, Zaqueo, desciende pronto porque es necesario que hoy esté en tu casa. Esto empezó a tocar el corazón de Zaqueo, de manera que él descendió a prisa, se preparó una serie de cosas y hubo, podríamos decir, una reunión en su casa, con su familia, con sus seres queridos, con amigos, y aquí comienza esa obra de conversión. Podríamos decir, Rodrigo, que no se trata de un tema netamente emocional, porque imagínense ustedes, ¿no? Usted llega con una aspiración, poniéndonos un poquitito en la situación de Zaqueo, pero en este caso Jesús dio mucho más, porque además de simplemente verlo, va a su casa, conversa con él, y esto produce algo en el corazón de Zaqueo, que ahora no se traduce en simple emoción, porque va a la acción. ¿En qué se traduce? Él dice allí en medio de esta conversación, que si alguna cosa él había agraviado a alguien, él la iba a devolver, hablando de recursos económicos, él la iba a devolver cuadruplicada. Y si algo le hizo mal, de allí en adelante él iba a procurar llevar una vida más centrada, más organizada en Jesús, y es allí donde aparece entonces esa declaración potente de Jesús en el versículo 10, donde dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es el propósito esencial de que una persona se encuentre con Jesús? Que su vida cambie, ¿cierto? La forma como el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios impacta la vida de una persona es trascendental. Zaqueo cambió su vida. Nicodemo, pareciera ser de que allí termina, como considerábamos al principio, parece ser que allí termina la entrevista y no sabemos nada más, pero entendemos que Nicodemo en el paso del tiempo llegó a ser también un seguidor de Jesús. Entonces, el efecto de la palabra de Dios es potente en la vida de una persona, especialmente cuando entiende que es guiado
por la voluntad de Dios y que hay un plan para su vida. Y florecen en tiempos distintos. Exactamente, en tiempos distintos. ¿Y por qué le hago estas preguntas, pastor? Porque a lo mejor nuestros amigos que están siguiendo este estudio, están viendo este programa o a lo mejor están escuchando a través de la radio, están sintiendo ese cosquilleo, están sintiendo ese llamado y dicen, yo creo en Dios, y sienten que con eso es suficiente. Y aquí estamos conociendo de que es necesario un nuevo nacimiento. La semana pasada hablábamos sobre las estrategias de la rebelión. Es parte de lo que también Satanás busca sembrar, de que para la salvación solo es suficiente creer. Bien, quisiera recordar lo que hablábamos en Santiago capítulo 2, y quizá con esto terminamos este bloque, ¿cierto? Santiago capítulo 2 indica que los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? A veces algunas personas dicen yo creo, pero no se nos da nada. ¿No? A veces hay personas que dicen yo creo, pero sus acciones, sus inclinaciones van en directa contravía de lo que es creer. Por lo tanto, queda en el corazón, realmente es creencia cuando no hay un cambio, no hay una renovación en mi vida espiritual. ¿Será creencia o no será creencia real? Estamos con el pastor Iván Parra analizando esta temática, milagros del nuevo nacimiento en verdades para el tiempo del fin. Querido amigo, si tú en este momento estás haciendo este estudio, sientes ese llamado pero no te atreves a dar ese paso, pon atención de lo que estamos conversando. No vaya a ser que Satanás te haga dar un paso en falso y en verdad lo que está sintiendo tu corazón es un llamado verdadero del Señor. Reflexiona mientras vamos a esta pausa musical acá en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, y volvemos con nuestro tercer bloque. Un día me llamó para hablar de salvación, ir al mundo a anunciar que volverá. Puedo ver que no es común la razón de esta fe. ¿Cómo puede alguien hoy aún ser fiel? Muchos buscan el dinero, alcanzar, contra la corriente elijo yo andar. Mostraré de quién yo soy, del que un día me salvó. Decidí seguir a Cristo sin temor. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Tu poder, ven y úsame otra vez, donde tú me envíes siempre yo iré. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común.
desde cuando nace el sol hasta el anochecer. Precioso es tu gran amor, exaltado, coronado, en tu nombre hay poder. Eres digno de alabanza y gloria, mi deseo es vivir por ti. Déjame beber, Señor, de tu fuente sin fin, para que otros puedan ver tu poder actuando en mí. A la sombra de tus alas yo encuentro protección. Cuando estoy perdido me ofreces dirección. Precioso es tu gran amor, exaltado, coronado, en tu nombre hay poder. Eres digno de alabanza y gloria, mi deseo es vivir por ti. Exaltado, coronado, en tu nombre hay poder. Eres digno de alabanza y gloria, mi deseo es vivir por ti. Mi deseo es vivir por ti. Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin, analizando la temática número 4, Milagro del Nuevo Nacimiento, y para aquello me acompaña el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, haciendo todo el análisis y la profundización de este estudio que tú realizaste durante la semana. Para aquellos amigos que están sintonizando la 107.5 acá en la ciudad de Coyhaique a través de Radio Nuevo Tiempo, queremos hacerle la extensión, una invitación especial para que puedan también suscribirse a nuestras redes sociales, en este caso a través de YouTube y en Facebook. En este último plataforma, nuestra página es Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube Adventistas Distrito Aysén, para que también lo puedan ver ahí en familia en esta tarde de Santo Sábado. Pastor, avanzando con la temática del nuevo nacimiento, lo hemos analizado, lo hemos detallado, lo hemos desmenuzado. A lo mejor nuestro amigo que está al otro lado de la pantalla, al otro lado de la radio, se puede estar haciendo la pregunta: ya, perfecto, yo creo. Quiero en consecuencia dar este paso y nacer nuevamente a partir de lo que la palabra nos enseña y nos muestra. Sin embargo, la persona puede estar cargando en este momento con una gran mochila. Puede decir: pastor, ¿sabe qué? Dios no va a perdonar mis pecados. Por lo tanto, a lo mejor no es válido ese bautismo. El Señor no me va a salvar aunque yo me bautice, producto de que el pecado que yo cometí es de gran envergadura. ¿Qué dice la palabra de Dios para aquellas personas que en este momento pudieran estar sintiendo culpa de su quehacer, de lo que han hecho hasta en este momento de sus vidas, pero quieren hacer un cambio de corazón? Quieren que Dios esté con ellos. Perfecto. Hay un par de promesas bíblicas, queridos amigos y Rodrigo, que la palabra del Señor nos deja, ¿no? Hechos capítulo 2, por ejemplo, nos invita a que nos arrepentamos, ¿cierto? Y confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Para que recibamos de parte del Señor también perdón y el don del Espíritu Santo.
Pero quiero dejar una promesa bien especial en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, nuestra paz, nuestro gozo puede estar a una confesión, a una oración de distancia. No necesito de un ser humano para confesarme, necesito simplemente ir a nuestro Padre, ir a nuestro buen Dios, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él, el Dios Todopoderoso a quien buscamos, el Dios Todopoderoso a quien servimos, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese es un primer aspecto. Por otro lado, quizá es bueno recordar lo que dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18, cuando ante lo que se estaba diciendo, cuando la persona dice: ¿y será que realmente Dios me está llamando? ¿Cuál es el sentir de Dios? Bueno, el sentir de Dios es el siguiente, querido amigo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios desea cambiar totalmente, Dios desea limpiar el corazón de sus hijos, y ese corazón limpio, ese corazón gozoso, ese corazón renovado, lo puede hacer o lo puede obtener solamente la persona que confía en esto, que deposita su confianza en el Señor y que entiende entonces que, como dicen también en algunos otros pasajes, ¿no? Hay toda una promesa importante cuando dice que, de modo, por ejemplo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, al menos estas tres promesas yo quiero recordarlas, enfatizarlas, porque son invitaciones, son promesas, como decía la palabra del Señor, que nos invitan a pensar en que entonces sí hay una forma para tener un recomienzo. Entonces ahí tienen nuestros amigos, nuestros estudiantes, el mensaje claro que la palabra de Dios nos entrega y que el pastor Iván Parra en este momento nos ha explicado. Da ese paso, no sientas culpa, todos tus pecados van a ser perdonados en la medida en que tu corazón también así lo desees, así lo pienses de mente y puedas comenzar esta nueva etapa en tu vida. A lo mejor aquella persona también se pudiera estar preguntando, y vamos a lo mejor retornar un poquito en lo que son las preguntas. Sin embargo, también podría llevarnos a reflexionar de cuánto tiempo puede tomarnos una conversión. Sabemos que nosotros como humanos trabajamos muchas veces y tratamos de controlar lo que se denomina ansiedad. Las personas piensan que esto pueda ocurrir de la noche a la mañana. Sabemos que es un milagro este nuevo nacimiento, sin embargo eso va asociado a todo un trabajo que conlleva tiempo, y esos tiempos también son diferentes, al igual que hablábamos de que mi experiencia cristiana es muy distinta a la suya y la mía. Uh-huh. En consecuencia, ¿existen tiempos determinados en que se pueda generar esta conversión? ¿Es una conversión cierta aquella que pueda ocurrir de la noche a la mañana? Es cierto, Rodrigo, que de caso a caso, de persona a persona, y según el grado de receptividad de cada uno, porque no es que la mano del Señor se haya cortado o sea menos y más para algunos otros, se trata simplemente de la disposición del corazón. Y me gusta mucho, aquellos amigos que tienen su material, hay una ilustración que se nos presenta allí en el material donde habla del doctor Tournier, donde dice que este doctor fue una persona que creció sin sus padres, creció sin su familia, pero tuvo un mentor, y ese mentor era de origen griego. ¿Ya? Este doctor Tournier finalmente llegó a convertirse al cristianismo, y él completó un manuscrito, él hizo una obra y llevó a quien podría ser de alguna manera una opinión seria, una opinión objetiva, lo llevó a que su maestro lo escuchara, pero su maestro ya a estas alturas, podríamos decir, de la vida, él ya no veía, ¿cierto? Por lo tanto, lo que le pide en este caso al doctor Tournier es que le lea. No le lea, y en realidad ¿de qué se trataba esto que llevaba de alguna manera el doctor Tournier como escrito? Era un principio o un tratado de cómo una persona podría convertirse al cristianismo, ¿no? Comienza a leer esto frente a su maestro, y cuando termina el primer capítulo, él levanta su cabeza esperando que hubiese alguna crítica de parte de su maestro le dice: continúa. Él siguió con el segundo capítulo, termina el segundo capítulo, a lo cual su maestro nuevamente le dice: continúa. Y terminando ya el tercer capítulo, el maestro le dice: necesitamos orar. Detente un poco porque necesitamos orar los dos juntos.
Un poco sorprendido, el doctor Tournier ora junto a su maestro, terminan de orar y él se hace una pregunta y no se resiste y le pregunta, por supuesto, a su maestro, maestro, ¿usted es cristiano? A lo cual él le dice, sí. ¿Y hace cuánto es usted cristiano? Desde que comenzaste y desde que estás hablándome de esto que está escrito allí. Yo ahora he decidido ser cristiano y ahora tengo una nueva vida porque creo en lo que has escrito, porque está basado en los planes de Dios para mi vida. Por lo tanto, esta ilustración, esta experiencia quizá nos muestra un poco algunos casos, algunas situaciones de lo que puede ocurrir en una persona, ¿no? La conversión, la transformación de una vida puede estar a distancia de una oración, a distancia de una palabra bien dicha, a distancia de un texto, de una promesa, quizá como las que considerábamos en esta hora, o la consecución y la disposición para vivir una vida centrada en Cristo Jesús, probando, confiando y abandonándose en sus brazos de amor. Y esas diferencias harán claramente, ¿no? Sentarán una base, un precedente en la vida de cada persona para decir, yo soy cristiano, estoy en ese proceso y quiero y aliento a otros para que confíen también en Dios. Muchas gracias, pastor, por las explicaciones y en ese contexto, con todo lo que hemos conversado, ¿cuál debiera ser en consecuencia la reflexión que debieran tener cada uno de nuestros amigos, el pensamiento que debieran poder procesar durante estos días antes de poder comenzar con la nueva temática y que a lo mejor son fundamentales para su vida en aquellos momentos de angustia que están viviendo? Porque también es cierto que el hecho del nuevo nacimiento en ninguna parte de la Biblia dice que no va a estar exenta de problemas, que no va a estar exenta de aflicciones, todo lo contrario, va a comenzar una serie de pruebas que incluso pueden ser mayores porque obviamente sabemos de un enemigo que no va a querer soltar esa alma así porque sí. Uh-huh. Y en consecuencia, ¿cuál entonces debe ser ese llamado para nuestros amigos? Así es, Rodrigo. El llamado es claro, es preciso, puntual en esta hora y necesitamos tomar una decisión. Querido amigo, ¿quiere usted decidir darle un lugar en su corazón a Jesús? ¿Quiere usted, al igual que muchas personas en algún momento, detenerse y decir, Señor, hoy es el día que quiero darte un lugar, hoy es el día en el cual, atendiendo a ese llamado, quiero responder a tu invitación, quiero hacerte Señor de mi vida y quiero, a través de una renovación de mi ser, recibirte en mi vida y claramente lo que esto conlleva, buscar, procurar una iglesia, el siguiente sábado quizá acercarme, conversar con alguien y hacerle saber que yo sigo al Señor, he decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás porque voy a seguir centrado mi vida en Él y en ello quiero entregar mi vida al Señor. Si ese es tu deseo, yo te quiero invitar para que pienses en ello, pídele al Señor que te oriente, que te guíe y que esa invitación no quede simplemente en este momento. Recuérdala de aquí en adelante durante estos días, reflexiona en aquello y cuando tengas la oportunidad, si es posible, el siguiente sábado, procura una iglesia adventista, acércate y haz saber que tienes ese plan en tu corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor, y en consecuencia pedirle que nos pueda despedir en oración. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias, Señor, porque es a través de tu palabra como somos fortalecidos, es a través de tus promesas, las que encontramos en ellas, en que recibimos consuelo, esperanza, ánimo, Señor, y es por ello que queremos pedirte que esas invitaciones, esos consejos que tú nos das, esas promesas que alientan nuestra vida, sean una realidad para cada uno de nosotros. Señor, es posible que alguno de nosotros, alguno de nuestros amigos que quizá está escuchando en esta hora este programa, está inquieto, está preocupado con respecto a su futuro, pero Señor, no hay futuro seguro si no hacemos decisiones desde ya por ti y por tus planes para nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Santo Espíritu pueda seguir siendo ese agente de conversión en la vida de tus hijos, que ese Santo Espíritu que ha llevado quizá en este momento a que alguien sintonice este programa, a que alguien esté prestando mucha atención a lo que hemos compartido en esta hora, pueda seguir haciendo una obra en ese corazón, en esa vida, y entonces, Señor, podamos cada día estar preparados para verte cara a cara y para que muchas otras personas también conozcan de ti. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por su asistencia. Usted sabe que nos vamos a volver a encontrar la próxima semana aquí mismo en nuestra casa estudio de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Y queridos amigos, vamos a comenzar entonces a despedir,
milagros del nuevo nacimiento, que es lo que hemos visto durante esta tarde de Santo Sábado, aquí en Verdades para el Tiempo del Fin. No olviden responder el cuestionario que está al final de cada lección y también no olviden suscribirse a nuestras redes sociales, en este caso a través de nuestro canal de YouTube Adventista Distrito Aysén y en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Dios mediante nos encontraremos entonces la próxima semana junto al pastor Iván Parra analizando ¿por qué existen muchas religiones? Es lo que vamos a descubrir entonces en nuestro próximo capítulo. Dios los bendiga y Dios mediante nos vemos próximamente. ¡Chao! Verdades para el Tiempo del Fin concluye por este día, pero te esperamos la próxima semana para descubrir más sobre la segunda venida de Jesucristo. Si deseas, escríbenos al +56 932 22 49 23 o escucha la repetición de nuestro programa todos los martes y jueves a las 20 horas por la 107.5 FM, Radio Nuevo Tiempo.